se renueva, los distintos temas que vamos abordando en las mesas van convocando a distintas organizaciones que se van sumando, por lo cual contarles un poco cómo viene el proceso. Es una iniciativa que venimos trabajando ya desde el año pasado con distintos diputados, diputadas en la preocupación y en el interés de avanzar con el armado, con la redacción de un proyecto de código ambiental. La construcción de un proyecto de código ambiental de forma participativa, con una participación temprana de la ciudadanía, no traer un proyecto ya redactado, ya escrito en un despacho o en una oficina por pocas personas, sino justamente abrir la conversación con los técnicos, con la academia, con las organizaciones, con los distintos sectores para poder construirlo desde el principio, desde cero, con todas y todos, de forma colectiva, como corresponde que sea un código que es tan importante como el Código Ambiental de la ciudad. En esa línea, para evitar confusiones también, sepan que no estamos trabajando en el contexto, en el marco de la Comisión de Ambiente. Si bien yo soy presidenta de esa comisión, este trabajo es independiente a la Comisión de Ambiente y han pasado distintos diputados y diputadas que forman parte de esa comisión porque tienen un interés legítimo y una preocupación en esta materia y han venido varios diputados de la comisión, pero eso no quita que este trabajo sea por fuera del trabajo de la comisión. Este tipo de procedimientos es un procedimiento, no sé si novedoso, pero por lo menos no es un procedimiento que está reglamentado. Nosotros en la legislatura trabajamos sobre proyectos que están presentados y tienen un funcionamiento y un reglamento para su debate, para su discusión. Y este procedimiento, como les decía, al ser de participación temprana y de una construcción y de una forma o un planteo distinto, corre por un carril aparte, por así decirlo. Habiendo hecho estas aclaraciones, en las distintas mesas de trabajo fueron surgiendo distintas ideas, en particular la primera mesa, que fue la de participación, donde se plantearon distintas cuestiones respecto a la metodología. Eso nos permitió ir modificando algunas cosas sobre estas reuniones y también sobre las temáticas que habíamos planteado en las reuniones. Por eso mandamos un nuevo cronograma debido a que algunos temas nos planteaban que quizás deberían tratarse en conjunto y otros temas quizás eran para abordar en otro tipo de mesas de trabajo. Decidimos reorganizar el cronograma de trabajo para las próximas mesas. Así que bueno, habiendo dicho esto, vamos a lo importante, que es escucharlos a ustedes y vamos a arrancar con Mora Arauz de Fundación Ciudad. Me agarraste de desencillada. Perdón. Entonces sí que antes de entrar al tema, a los temas de la reunión, entrar al, yo no recibí comunicación respecto de este cambio de esta aclaración de que se trataba solamente de un proyecto que gira remoto. De todos modos, bendito sea. Yo creo que la información y participación temprana es fundamental, lo que no hemos tratado, hay que cumplirlo. Y por otra parte, creo que el juez Schreiber es uno de los pocos jueces que realmente escucha a la ciudadanía y a las organizaciones y no se va a quedar tranquilo. Es decir, si piensan darle esto a mucho, obviamente es algo que no se puede terminar en septiembre ni nada por el estilo, pero si piensan darle largas al tema del código ambiental, creo que no a ustedes, sino en general a la legislatura y el colectivo están muy equivocados. El juez Schreiber no lo va a permitir. Okay. Ahora vamos a los temas. Yo creo, quizás yo no recibía el nuevo tema que yo tenía biodiversidad y arbolado. ¿Sí? Bueno, la Fundación Ciudad ha trabajado mucho con el arbolado. Yo soy miembro de la Comisión Asesora Externa de la Gerencia de Cambio Climático del Gobierno de Buenos Aires, creada por ley, y tenemos lo más granado de miembros argentinos de la ICC. Y realmente es un espacio donde se generan cosas maravillosas y lamentablemente las recomendaciones quedan dentro de una biblioteca y no se publican demasiado. Por cierto, esto se refiere a cosas
cosas que tienen que ver con el cambio climático, y sin duda una de ellas, la más importante, no sé si la más importante, pero una de las más importantes, es el tema de plantaciones. De plantaciones correctas, con especies que tengan un campeo importante, es una copa muy importante, porque uno de los peligros que tiene el cambio climático, lo está sufriendo Europa en este momento, es el cambio, son las olas de cambio. Aunque no sean olas, sino durante días, son temporadas de temperaturas muy altas, que ponen en riesgo la salud de las personas mayores y de los pequeños. Bien, la ciudad de Buenos Aires tiene su realidad global. Los que concluyeron la primera reunión de este proceso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, no sé cuántos estuvieron, pero la vicedecana, que es una abogada ambientalista, hizo un planteo muy sensato de lo que debería ser el código. Los códigos son muy difíciles de modificar porque requieren mayorías especiales. Tendría que ser el código un paraguas con objetivos, con lineamientos estratégicos y luego, digamos, el caparazón general de las leyes que ya tiene, las leyes ambientales que ya tiene la ciudad de Buenos Aires. Respecto al arbolado, hay una ley de arbolado que no es mala, puede ser perfeccionada. Más que la ley, el problema es que no se cumple, o que se hace todo lo contrario. Y el plan de arbolado tiene 3 tomos, tiene el primer tomo muy lógico, muy razonable, todos podríamos compartir mucho de ese primer tomo. El segundo y tercero básicamente tienen lista de especies para poner como si no hubiera nada ya en la ciudad de Buenos Aires. Tiene, digamos, tanto la ley como el plan, recomienda no poner las plantas que ya son sobreabundantes, el arbolado lineal, porque se viene la peste B, por ejemplo, no va a ser yo soy importante para ti, pero después te va a decir Paris Montes, así que es imperdonable el premio. De las especies características del extremo predominante de la ciudad de Buenos Aires, nos quedamos sin arbolado. Aún así, en esta última plantación se insiste con frenos. Perdón, ¿se escucha ahí? No, se escucha. Más cerca. Ya no tengo que regresar. Perdón. Lo que decía es que, a pesar de que tanto la ley como en el plan se dice que no hay que plantar más frenos, se siguen plantando frenos. Las de los dietrados, a mí me tocaban en el Parque Junín, en el Parque de Recoleta, y en su continuación, baulinas. No hay ninguna baulina en la calle Junín. Sí hay plantas por vecinos, cuando le rompen las macetas, y plantas que están absolutamente prohibidas, sin embargo, la ciudad no hace nada. Yo creo que más que un problema legislativo, que seguramente se puede mejorar la ley de arbolado, hay un problema de práctica y un problema de participación total de la Comuna 2. Nos tienen prohibido la relación con los chicos de la Universidad de La Plata, chicos no chicos docentes, que se están ocupando teóricamente del arbolado en la vuelvo atrás, entonces digo arbolado, la ley de arbolado no es mala, hay que corregirla en detalles. Y el plan de arbolado nuevamente sí hay que modificarlo en sus 2 y 3 tomos porque son incompetentes. El tema de la biodiversidad, yo creo que básicamente en la ciudad de Buenos Aires la biodiversidad está en 3 lugares, son sus 3 reservas. La reserva de Lugano, la más nueva, la reserva de la querida, reserva ecológica de la Sur, a la que dedicaba la Fundación muchísimo tiempo. Nuestro primer foro, el segundo foro, estuvo dedicado precisamente a la Montañera Sur, y en uno de esos capítulos era la ciudad judicial, que se empezaba a poner allí, y otro capítulo era el que tuvo más público. Estamos hablando en esa época de auditorio con 200 personas. Y luego trabajó en talleres con coordinadores capacitados. Era una época donde el clima de época, en que la participación y con mayúscula, ya lo dije en la primera reunión, y ese clima se ha ido diluyendo hasta la situación actual, donde todos los instrumentos de participación han sido, por lo menos, podados, si no talados. Bien, estas 3 reservas tienen una gran historia, se hizo participativamente desde el momento 1 con la Universidad de Buenos Aires. La directora, la que iba en estas reuniones, es una persona que hoy ocupa el escritorio de USAID en la Facultad de Mayorga, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Estoy bastante mal, la verdad. Espero que luego de la grabación se entienda. Bien, eso que yo con mucho amor por 10 organizaciones, Greenpeace, Argentina,
Realmente hubo una participación inicial muy importante. También la hubo, aunque no formalmente, en la reserva de la Costa Sur y Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria son mis amigos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Bien, a pesar de que se hizo un trabajo, en ese momento era en contra, digamos, de la obra de Alberto Varas, hubo un concurso para ver cómo se diseñaba, cómo se organizaba, motorizaba este sitio, antes de que fuera ley, y el arquitecto Varas hizo unas escalinatas de cemento en un lugar donde no hay erosión, sino hay acumulación. Es decir, esta falta de conocimientos convergentes, a pesar de que por ejemplo Jorge Codiñoto, CONICET, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, dijo que esta es una zona de acumulación, no pongan cemento porque se van a criar árboles en el cemento, cosa que efectivamente ocurrió. Bien, de todos modos también quería hacer una isla cuadrada con unas palmeras, y bueno, la posición de las organizaciones ambientalistas en ese momento fue muy fuerte y se pudieron corregir algunas cosas. Se hizo una especie de borrador del plan de gestión de la Reserva del Sur, universitaria, y luego de ello existía todavía el programa Buenos Aires del Río Residual y el Centro de Gestión de la Ribera, con el arquitecto Ezequiel Martínez a bordo, y realmente se pudo hacer un borrador interesante. A partir de ese borrador, esta persona que les contaba, cuyo nombre voy a acordarme en un rato, coordinó un trabajo muy espectacular y muy bueno para hacer el plan de manejo de la reserva Ciudad Universitaria de Costa del Sur. Esto es todo muy lindo, solo que, ¿qué pasó? Cuando se hicieron las instalaciones, básicamente a partir de uno del vicedecanos de la Universidad de Buenos Aires, se puso en el lugar de mayor protección, que es el pequeño ojo de agua que hay entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la reserva propiamente dicha, ahí no había que poner nada. Y se puso ahí los baños y el centro de recuperación. Y si por eso no fue a poco, digamos, sobre la ribera se empezó a hacer un restaurante. Entonces, claro, desde luego, ni la ley de creación, ni mucho menos el plan de manejo, prevén un restaurante. Y los que estaban sí previstos, que era el centro de interpretación y el baño, no se puso en los lugares donde se podía poner. Entonces acá es donde aparece otra cosa maravillosa, que es la jueza Dana. La jueza Dana es la hija de Marie Bach, que era un alma mater de Poder Ciudadano. Porque en esa época yo estaba en Conciencia, hicimos muchos detalles. En una época donde digo, encima de época inverso total al que tenemos hoy en la ciudad y en la nación. Bien, estamos ahora, se cerró la reserva, los únicos que entran son los estudiantes, pero es un crimen porque es un lugar muy maravilloso, con una vista espectacular, y que podría ser realmente un lugar donde mucha gente de la ciudad se enterara de cuál es nuestra naturaleza propia. Bien, todavía está esto, por otra parte hay dos amparos, uno hecho por el Centro de Estudiantes y la Fundación Ciudad, somos los dos actores, y hay otro de la Universidad de Buenos Aires que no permite que se avance sobre tierra ni del dominio, y esto ya fue acordado. Contrariamente a lo que tendrían que ser las relaciones de la Ciudad de Buenos Aires con su universidad, no son viables. Bueno, sin embargo, se avanzó, la oficina lo paró, el rector y en la última reunión que hubo en medio de mediación con la jueza, dijo, bueno, esto ya está acabado. El centro de interpretación queda, porque posiblemente la obra de tirarlo abajo sea más dañosa para el medio ambiente que dejarlo como está, pero lo que queda absolutamente suprimido es nada que se pueda parecer a un restaurante, un bar, etc. Que implica la entrada de camiones llevando materiales a este lugar. Todavía no se ha decidido si este restaurante, o como lo llamemos, se tira abajo o se deja sin no tiene el uso para el cada Bueno, no tengo mucho más que decir. Las reservas son muy importantes para el ambiente de la Ciudad de Buenos Aires. Supongo que alguien más querrá decir otras cosas respecto de otra biodiversidad, pero me parece que si conseguimos que esa biodiversidad y esas reservas queden fuertemente protegidas en el Código Ambiental, creo que tendremos un buen tema.
Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Estela Maris Díaz, de SOS Caballito, por una mejor calidad de vida. Buenas tardes. Participo tanto de SOS Caballito como del Consejo Consultivo número 6 y del Interconsejos Comunales. Como no soy especialista, voy a hablar desde el sentido común de una ciudadana que habita en la ciudad de Buenos Aires. Comenzaré mencionando dos breves extractos de un texto muy poco leído por las autoridades de esta gestión de gobierno. Y cuando diga gestión de gobierno en mi exposición, estoy refiriendo a la gestión que comenzó a gobernar la ciudad de Buenos Aires del 2007 en adelante. El texto poco conocido y nunca cumplido es la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, que en su artículo 26 menciona al ambiente define al ambiente como patrimonio común. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo, en provecho de las generaciones presentes y futuras. El mundo no se acaba cada vez que termina la gestión de un jefe de gobierno, y sus decisiones siguen afectando por muchos años a quienes habitan en la ciudad. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer. Otro artículo, el 27, establece que mediante un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente, la ciudad debe ocuparse de preservar y restaurar los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales que son de su dominio, y preservar y restaurar el patrimonio natural. La Ley 2930, Plan Urbano Ambiental, cuya actualización comenzó en pleno aislamiento preventivo obligatorio, nunca se hizo ninguna actualización, pero a la reta le agarró la euforia actualizable en pleno aislamiento cuando no podíamos salir de casa. Ese proceso que terminó luego de que se tuvieron que votar dos ideas por comuna referidas al plan urbano ambiental y del que nunca luego tuvimos más noticias, sigue por lo tanto vigente. El plan urbano sigue vigente. Y entre otras cosas establece la importancia de generar o promover corredores verdes, el norte, el del oeste y el del sur. En el Código Urbanístico actualizado se incluyeron las áreas de protección ambiental. Esas áreas de protección ambiental deben ser tomadas en este código a los fines de establecer criterios para su delimitación y para que no sean otro hermoso proyecto que se convierte en letra muerta porque quienes debieran implementarlo se ocupan de que quede en eso, en un hermoso proyecto sin consecuencias en la realidad. La ciudad de Buenos Aires tiene zonas donde la biodiversidad ha logrado milagrosamente preservarse. Esos oasis de naturaleza deben ser protegidos y preservados por la flora y la fauna que en ellos habitan y por quienes habitamos como seres humanos esta ciudad en donde solo florece el cemento. Entonces, tenemos derecho a disfrutar de esos enclaves de naturaleza que ayudan a mejorar la salud física, la salud emocional, la salud social. Y deben ser protegidos porque si no los protegemos van a sucumbir también ellos bajo la codicia del mercado.
que sabemos es insaciable. Muchos de esos sectores pertenecen a tierra pública y también sabemos cuál es la agenda que esta gestión tiene para la tierra pública. Antes o después, traspasarla a manos privadas a precio vil para disimular que es prácticamente un regalo. Esa tierra, esos sectores, esos corredores deben preservarse porque la ciudad de Buenos Aires ya ahora es prácticamente inhabitable. En Caballito tenemos el playón ferroviario, no es el único playón. Los playones están considerados dentro de sus respectivos, de los potenciales corredores verdes. Queremos, ya no va a haber soterramiento. En el plan urbano se hablaba del playón Caballito en función del soterramiento. No va a haber soterramiento, pero sigue habiendo playón. Y el playón es una tierra codiciada por el mercado, codiciada, que está en riesgo. Además, el plan urbano dice que en la ciudad, en las partes más céntricas de la ciudad, más mediterránea, no es el término exacto, pero como Caballito, que está en el centro geográfico de la ciudad, lejos de las corrientes de aire que vienen del río, debe haber pulmones de grandes extensiones para contrarrestar el calor que ahí es mayor. Entonces, de vuelta, las áreas de protección ambiental ya están incluidas en un código. No puede ser que no se las efectivice. En defensa propia, que bueno, se ocupen en este código o mediante un proyecto especial, si no va a estar en el código, pero de alguna manera eso se tiene que concretar. La ciudad de Buenos Aires, quienes habitamos y la naturaleza que en ella florece, tienen que ser protegidas y preservadas. Gracias. Paso la palabra a Chávez Cecilia. No, claro. Perdón. Hola, muchas gracias. Bueno, es la primera vez que estoy acá en estas reuniones y primero muchas gracias por hacer la apertura así al público. Soy coordinadora del grupo de ambiente del Parque de la Estación y desde el punto de vista sé que han habido otras reuniones y me parece que la biodiversidad se trata de una manera integral, donde tenemos que considerar la educación ambiental muy fuerte porque no se trata solamente del recinto, sino se trata de vivirla al ambiente y vivir la biodiversidad. La biodiversidad tomada desde lo genético, desde las personas, somos parte de esa biodiversidad. No es solamente las reservas, sino que nosotros en la ciudad tenemos que considerar en vivir un poco más sano, considerando que cada una de las planteras que contienen esos árboles que sufren, nos pasó en el Parque de la Estación, que pusimos un árbol que es la única especie que hay, y al año siguiente pusieron una luminaria justo arriba del árbol. El árbol creció, la luminaria no. Lo empezaron a podar. Entonces, considerar dónde se pone el mobiliario público, si hay un árbol, respetarlo como lo que es vida, pero más allá del árbol, lo que atrae ese árbol para nosotros en el patrimonio. Nosotros fomentamos la flora nativa, pero no por un capricho, sino que la flora nativa nos representa patrimonialmente como lo que somos o lo que fuimos, lo que hubo cuando todavía los arroyos estaban libres. Entonces, toda esa fauna debería ser conocida por los chicos. Para mí, cada uno de los parques, no solamente las reservas, debería contener flora nativa. Debería ser atractivo de la fauna nativa. Debería un chico de tercer grado poder diferenciar una calandria de un hornero,
no tenerle miedo a las abejas carpinteras porque no te van a picar, no las vayas a tocar, pero somos parte. Llegamos a un punto donde nos consideramos nosotros lejos de la biodiversidad, lejos de la fauna, y nos creemos que nosotros somos el departamento, el cemento, y no tenemos nada que ver, y la verdad es que sí. Entonces, empezar a incluir en las cátedras, pero no solamente del libro, sino que se vaya directamente al parque y se empiecen a tratar proyectos dentro del parque, donde los chicos puedan tocar la tierra, donde puedan tener contacto, donde puedan ayudar o ver cómo crece una planta, debería ser parte de este código. Porque no podemos pensar en un ambiente sustentable si no somos nosotros los que lo promovemos. ¿Y cómo lo promovemos? Estando afuera, no solamente de lo escrito. Como bien decías, hay leyes que hablan de arbolado, hay leyes que hablan del ambiente, pero las fueron escritas y las leemos y están buenísimas, pero si no las implementamos no vamos a poder en algún momento ponerlas en práctica. Entonces, desde la parte del parque de la estación, lo que proponemos con el tema de biodiversidad es respetar más y fomentar más la flora nativa, armar canteros en las veredas que tengan flora nativa, que haya educación ambiental que fomente nuestro patrimonio en lo que es flora y fauna nativa y que podamos hacer comunión con esta vida, ¿no? Voy a pedir algo muy loco, pero que en otros países se ha hecho, en Europa se ha hecho, empezar a pensar en una gran manzana donde los autos queden un poco afuera, no armar ciudades para autos, sino ciudades para personas y para plantas y para animales, donde nosotros podamos realmente empezar a bajar decibeles, porque la biodiversidad, tanto en la flora como en la fauna, meter la mano en la tierra, no pensás en nada más de lo que estás haciendo, que estás poniendo un árbol. Nos pasó este fin de semana que empezamos a trabajar en un cantero y mientras estábamos trabajando aparecían las calandrias y los horneros miraban, porque habían lombrices ahí. Entonces muchos más mirando, y fue muy divertido verlos y tener en ese momento algo que podés ver por la tele, que estén ellos mirándote y viendo lo que estás haciendo, porque sabíamos que en cuanto nos fuéramos ellos iban a venir a comerse esas lombrices. Y es muy lindo construir, hacer, pero la única manera que se puede hacer es participando, invitando a participar, invitando a construir, invitando a construir una ciudad distinta. Las reservas son importantísimas, creo que son el puntapié inicial, pero desde ahí empezar a expandirnos y a armar zonas de amortiguación hasta que en un momento sí la ciudad sea, no te digo un bosque urbano, pero algo así. Nada más. Muchas gracias. Le paso la palabra a Fabio Márquez de la Asociación Cultura Bajo. Buenas tardes. Yo ya hablé con el tema de participación en la primera mesa y me voy a circunscribir estrictamente al tema de que nos convoca hoy. Y en principio, yo soy especialista en biodiversidad urbana, soy licenciado en diseño del paisaje y hace 20 años coordinaba y creé, me indicaron que lo hiciera, el programa de biodiversidad urbana, que fue la primera ciudad en el mundo que tuvo un programa específico para trabajar la biodiversidad urbana, y no llegó a madurar porque en diciembre del 2007 llegó una nueva gestión y lo disolvió, y ni siquiera quiso quedarse con los archivos de lo que habíamos trabajado. Y en principio, cuando hablamos de biodiversidad no hablamos de colecciones de plantas que puedan traer animales, sino que hablamos de relaciones ecosistémicas. Entonces estamos hablando de cómo restaurar ecológicamente lo que toda gran ciudad destruyó, que fue el ambiente natural, pero de un modo en el cual pueda ser compatible con la calidad de vida de las personas. Y para ello, pensándolo esencialmente en la adaptación al cambio climático producto del calentamiento global, hay que pararse desde parámetros científicos. Y la biodiversidad hay que diseñarla, planificarla, además de por procesos participativos desde la ecología del paisaje.
generar un análisis de la situación actual que tiene la ciudad con respecto a su patrón paisajístico, qué existencias tiene de flora nativa y fauna silvestre, qué ausencias, qué nivel de ocupación del terreno, para después producir un proyecto, un objetivo para diseñar la ciudad desde la biodiversidad, de lo alcanzable sobre el soporte físico que tiene la ciudad, que es un nuevo patrón paisajístico. Y en esa planificación hay que desarrollar mosaicos constituidos por manchas. Las manchas son los espacios verdes que están definidos desde un concepto ecológico y no meramente jardinero, en donde, priorizando la implantación de flora nativa como soporte de fauna silvestre, desarrollar también la red de corredores, que esencialmente es el arbolado de veredas, para que de un modo sostenible ambientalmente empecemos a proponer un futuro diferente. Porque una planificación de la biodiversidad, lo más caro que tiene no es en plata, sino que es en tiempo. Todo lo que hoy la Ciudad de Buenos Aires está haciendo mal desde hace rato es hacernos perder tiempo para adaptar la ciudad al cambio climático, para restaurar la biodiversidad con recursos que no le faltan, sino que los aplica mal, más allá de que lo haga sin ninguna instancia participativa, es sin ningún sustento académico, profesional o técnico que lo pueda respaldar. Y esa planificación estratégica, que debe incluir la planificación del paisaje con participación, y hablo de paisaje porque el paisaje no existe naturalmente, el paisaje es una construcción social y cultural y por lo tanto es subjetiva. Ese nuevo paisaje que debe estar fundamentalmente constituido por biodiversidad debe tener una aceptación cultural por la sociedad para irlo gradualmente interpretando, valorarlo, y que pueda sentir que ese paisaje le mejora la calidad del hábitat. Además de generar una instrumentación de planificación, hay que generar una instrumentación de actuación concreta. El año pasado hicimos un proceso participativo que se plasmó en la legislatura a través de un proyecto de ley que lo condujo el legislador Matías Barretaveinte, donde participamos la Red Argentina del Paisaje, Basta de Mutilar Nuestros Árboles, el Centro de Estudios Metropolitanos y la Asociación Cultura Abasto, en una presentación que se hizo acá el 2 de diciembre con el proyecto de crear el Instituto del Bosque Urbano. Ese proyecto de ley es referencia central en conceptos tanto técnicos como legislativos de lo que creemos que debiera ser lo contemporáneo de la gestión del arbolado, que ya no hablamos de arbolado porque sí creemos que la ciudad puede tener un bosque urbano. Cuando hablamos de bosque, no es una colección de árboles. Bosque es generar un ambiente que articula con otra vegetación y con fauna. Todas esas acciones deben estar complementadas en el Código Ambiental, atravesando otros códigos como el de urbanismo, el de edificación, porque no puede pensarse como una capa aislada de todo el resto del desarrollo de la ciudad. Un código ambiental es definir un futuro con actuación desde el presente y que ese futuro atraviesa la movilidad, el modo en que construimos, el modo que recuperamos nuestras riberas, y que la parte de biodiversidad es central porque es el principal atenuador de los males urbanos actuales, tanto de la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación lumínica, la contaminación acústica. En todo eso incide de qué modo queremos implantar biodiversidad. En todo caso, no es solamente lugares naturales, como las reservas ecológicas que se mencionaron. El caso del Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín, que fue el primer parque de flora nativa de la ciudad, que me tocó ser el director del proyecto y se inauguró en el 2006 y fue por proceso participativo. El segundo parque recién se inauguró parcialmente en el 2018 y después en el 2019, que fue el Parque de la Estación, en el cual también tuve que hablar. Es el déficit de actuaciones públicas, gubernamentales, para restaurar biodiversidad, ya ha transcurrido un cuarto del siglo XXI, es vergonzoso. Una ciudad que tiene presupuesto del primer mundo pareciera que no lee lo que sucede en otras ciudades, incluso ciudades que tienen presupuestos mucho más bajos en Latinoamérica han adoptado normas y gestión pública mucho más contemporánea.
Y a esta ciudad le sobran profesionales que están a la altura, pero parece que a la ciudad no le interesa convocar gente idónea. Lo último que voy a comentar es una recomendación. Para discutir el Código Ambiental y cada tema que se está hablando en las distintas mesas que están convocando, y que sería bueno que siguiera el capítulo ambiental, el nivel de prioridad como está listado allí, debiera haber un digesto ambiental actualizado de las normas ambientales, un vademecum de todo lo que está vigente. ¿Para qué? Para que nos informemos, para que veamos cómo mejoramos los llenos, cómo llenamos los vacíos y cómo le damos armonía al conjunto de leyes, resoluciones y normativas que nos trascienden todo el tiempo y que poco se hace. Digo, esa es una gran tarea para una comisión de ambiente que no la ha hecho en casi 25 años de creación de la legislatura. Más allá del mandato o la orden que dio el juez Schneider, es lo primero que debiera hacerse antes de discutir un código es saber sobre qué bases estamos discutiendo, qué es lo que existe, para modificarlo, para corregirlo, para lo que fuera. Socializar esa información es central. Y la última parte de mi sugerencia es: salgan de la legislatura y vayan a los barrios. Esta discusión debería ser descentralizada. Debería ser por lo menos por comuna para interpretar las realidades, que en este caso de arbolado y de biodiversidad son muy disímiles con respecto a cada una de las 15 comunas, sus consejos consultivos y la cantidad de actores sociales que esta ciudad tiene activando esta temática. Como en ninguna otra situación, la temática vinculada a biodiversidad, desde los distintos puntos de vista, mantiene mucha gente que pone tiempo ad honorem, que se moviliza con estos temas, construye realidades, a veces a propia contramano de las políticas del gobierno de la ciudad, que de vez en cuando le logramos torcer el brazo y se impone alguna lógica de biodiversidad. Gracias. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Diana Romano de Villa Crespo Activa. Bueno, primero le quiero agradecer acá a los vecinos que he escuchado, porque bueno, no es la primera vez que vengo en representación de Villa Crespo por otros temas, y siempre los vecinos tienen una claridad conceptual con los problemas que se tiene. El tema es que cuando llegamos acá hay muchas cosas que ya no llegamos a tiempo porque se ha arrasado. Por ejemplo, con el tema del código urbanístico, que hemos participado el año pasado, y sería para agradecer que nos convoquen, pero venimos, proponemos, dedicamos tiempo, pero esto no se traduce en acciones concretas que vayan en favor de lo que queremos. Ojalá sea esto lo que marque un antes y un después. Bueno, yo soy una vecina común y corriente de Villa Crespo, que participo en este colectivo y a veces nos comunicamos con otros barrios, y bueno, vemos que padecemos las mismas cosas, como por ejemplo lo que nombró acá el vecino, la mutilación de los árboles. Nosotros estamos viendo en Villa Crespo que bueno, están siendo arrasadas casi todas las casas bajas y construyéndose torres o edificios altísimos, y en cada obra que se está construyendo vemos amenazados los árboles que están enfrente de esas casas. Me ha tocado hacer, no sé si fue el mes de abril o mayo, en la esquina de Scalabrini Ortiz y Murillo, que hay una esquina que ya está vendida y que seguramente próxima a la demolición, y un árbol que
nunca tuvo, digamos, situaciones raras, y de repente vemos que está tapado con escombros y basura, con lo cual ese árbol se va muriendo. Hemos hecho varias denuncias de nuestro barrio y finalmente esa ha sido una buena noticia dentro de todo, porque bueno, esa basura se levantó. Según un vecino del barrio, fue una camioneta de la municipalidad que ha puesto esos escombros. Supongo que quizás otra camioneta habrá sido la que levantó los escombros. Si bien esto es una situación chiquita frente a todo lo que han contado y todo lo que no sé si vamos a llegar a contar, me parece que es representativo, ¿no? Hay mucha información diaria que a uno se le escaparía por más poder de síntesis que tenga respecto de todo lo que es árboles. Hay un montón de mesas que seguramente algunas transcurrieron y otras van a transcurrir, pero supongo que todos vamos a venir a contar bueno, estos problemas, que llegamos acá por estos problemas, pero que yo me animaría a decir que les exigiríamos que nos escuchen, ¿no? Que somos tantos barrios, tantos colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no podemos estar tan equivocados. Entonces, yo agradezco la invitación, pero con esto solo no alcanza. También quiero decir que, bueno, no nos gustó, parece un libro de quejas, pero no nos gustó que nos hayan cambiado los días de cuando uno se anota, porque la verdad que cada uno tiene que dejar cosas de lado para venir acá. Me parece que eso también habla de que, no sé, no les interesa mucho nuestra voz, pero bueno, a veces el azar nos da alguna posibilidad. Y bueno, hay una vecina de un barrio de al lado que, como no podía venir, me pidió que leyera esto. Según la organización Aves Argentinas, el polígono que va entre la Facultad de Agronomía y el cementerio de Chacarita tiene más especies de aves que la mayoría de los espacios verdes de la ciudad, incluyendo el de Costanera Sur. Por eso es importante declararlo área de protección ambiental para que no se construyan torres en el parque de la isla y alrededores. Que no se construyan torres, no sé, me parece una utopía. Bueno, hay un montón de notas donde hay árboles de 300 años que se talan, que no sabemos cómo hacer, no hay información previa de por qué hacen estas cosas, siendo que los vecinos estamos de alguna manera comunicados. Somos algunos y con bastante conciencia y perseverancia, porque me parece que nos vamos armando desde hace un tiempo. Así que, bueno, yo quisiera cerrar, no quiero ser un libro de quejas, pero lo que les pediría es que nos escuchen, que nos integren antes de que pasen las cosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aclarar que este justamente es el espacio y el espíritu de este espacio, escucharlos antes de que pasen las cosas para armar el proyecto desde cero, así que
bienvenidos todos y todas los vecinos que quieran participar de este proceso y hacer sus aportes. Pero el código urbanístico también lo hicimos con tiempo y no resultó. Bueno, le voy a pasar la palabra a Mariana Tomasini, de Vecinos por la Ecología Ruta Verde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pertenezco a un grupo de vecinos por la ecología, que trabajamos en la Comuna 12, principalmente en el Parque Sarmiento. Ahí tenemos un arboretum de plantas nativas, hacemos educación ambiental. También pertenezco a otro proyecto que viene desde la ciudadanía, desde Red Solidaria, que se llama Ruta Verde, que es para promover la creación de biocorredores. Básicamente, bueno, mucho de lo que tengo ganas o venía con idea de decir, dijeron acá mis compañeros, coincido con todos. Hablando, por ejemplo, o sea, esto que contaba la última vecina, esto de que es como que ya sabemos lo que hay que hacer. Está lleno de colectivos en la ciudad de Buenos Aires y en general. Yo pertenezco a algunos y estamos todo el tiempo tratando de ayudarnos, de conectarnos, y hay mucha gente preocupada, mucha gente trabajando y a contra de lo que hacen los gobiernos de turno, los privados, que hacen totalmente lo contrario de lo que venimos a plantear acá, y es ir luchando contra la corriente, tratando de que nos escuchen. La biodiversidad, como acá dijeron, tiene que ser en toda la ciudad. Las reservas son importantes, pero como dijeron, toda la ciudad tiene que contemplar, promover la biodiversidad. En el Parque Sarmiento, por ejemplo, hay también zonas que ya se declararon reservas, la legislatura las declaró. Aclaro también el arboretum donde nosotros trabajamos, que están representados los 3 ambientes originarios de Buenos Aires, que es para lo que hablamos acá también, de conocer nuestro patrimonio natural, porque si no lo conocemos no lo podemos cuidar ni promover. Y es también esto que contaba acá Ceci, de tener contacto con las mariposas, con los gusanos, con las lombrices. Si no tenemos contacto, no sé qué pretendemos de la vida, qué sé yo. Esas reservas, el Parque Sarmiento está total, lo que se hace es criminal, están todo el tiempo cementando, privatizando con concesiones de dudosa, su constitución dudosa. Todo en contra, tiran árboles, hay derrames cloacales, están haciendo una obra de un reservorio en el lugar que no corresponde y están llegando las napas, cosa que va a ser, y lo quieren conectar con el Medrano, cosa que va a haber derrame del Medrano en el parque. O sea, no se entiende lo que están haciendo. Denunciamos, hicimos denuncias en la fiscalía, todo, pero como que todo va como por carriles separados y en lo concreto avanzan con las obras, hacen mega recitales, como vos hablabas de la biodiversidad de ahí, de Chacarita y qué sé yo. Bueno, el Parque Sarmiento tiene muchísima biodiversidad. Los reservorios, que son zonas de reserva, que son grandes pozos que hicieron para evitar inundaciones, tienen muchísima fauna, aves acuáticas, flora nativa, que con los mega recitales se super perturba todo. No se entiende cómo vas a hacer en un parque público donde hay que cuidar lo ambiental, la biodiversidad que estamos hablando, se permite un mega recital que pasa los decibeles permitidos, molesta no solamente a la fauna y a la flora, sino a todos los vecinos de los alrededores, perturba el tránsito, se llena de autos. En el Parque Sarmiento no podés tirarte con una lonita porque te pasan los autos así a toda velocidad, porque la prioridad es el auto, porque tienen que llegar
a toda máquina a la cancha que concesionaron en el fondo y se llevan puesto todo porque la cancha, y tienen que dejar el auto al lado de la cancha, no pueden caminar hasta los estacionamientos donde está permitido dejar el auto, tienen que caminar 300 metros, pero no, la gente pretende llegar hasta al lado de la cancha para supuestamente hacer deporte, pero bueno, son todas cosas muy terribles que nos están pasando. Bueno, básicamente, como dijo Fabio, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que proteger la biodiversidad en todos los espacios verdes, no cementar más, dejar suelo absorbente porque necesitamos que el agua no corra, que se absorba, que vaya a las napas. Necesitamos poner plantas nativas porque son la base de las redes tróficas. No podemos seguir plantando plantas exóticas, ya sabemos que tenemos que poner nativas. Lo que está, se cuida, y todo lo nuevo que se pone adecuado, como dijeron, para una planificación, plantas nativas, no solamente árboles, sino herbáceas, arbustos. Y una cosa muy importante es que estas áreas tienen que estar conectadas con biocorredores, si no, no son resilientes, las poblaciones quedan aisladas, el cambio climático las afecta esa biodiversidad. Entonces necesitamos biocorredores, planificarlos con flora nativa. Bueno, hay muchísima gente que lo hace gratis. Estamos plantando gratis, por eso no es cuestión de recursos. Tenemos un vivero en el Parque de Lugano que yo que estoy en los proyectos ciudadanos de plantaciones pido que nos donen plantas que yo sé que están ahí acumuladas. Yo te voy a pasar una foto, bueno, no me acuerdo cuál de las especies, Curupí, creo, bueno, no me acuerdo cuál, que ya están. Tienen que ir a tierra, pero están enormes, en unas macetas así, y no los dan, y hemos pedido por mail, por ejemplo, que nos donen, que nosotros tenemos un lugar donde plantar, no contestan los mails. Entonces hay una cosa de conexión, o sea, tenés un vivero de nativas, tenés gente que la quiere plantar y no funciona. O sea, nada. Con respecto a los biocorredores, como el tema de hoy era arbolado, bueno, arbolado, o sea, no puede, la gente arbolado, le hablas de biodiversidad y de plantas nativas y te mira como diciendo no, porque la especie que tiene que ir, no sé qué, la europea de no sé dónde, no se entiende, o sea, cómo el arbolado no va a ser naturalmente el biocorredor que tiene que ser, igual que las zonas ferroviarias, no pueden pasar a manos privadas, o sea, hay que tomar conciencia que es muy grave la situación ambiental de Buenos Aires, realmente cada vez es peor y ya hay que hacer algo y estas cosas hay que frenarlas de alguna forma porque no. Bueno, nada, ya me estoy enojando. Así que me estoy enojando. Esto, gracias porque obviamente, como dijo acá la vecina, para nosotros es un esfuerzo, tenemos que dejar un montón de tiempo, de cosas, nuestro trabajo, nuestras familias, pero bueno, tenemos siempre la esperanza de realmente lograr este cambio que queremos, así que agradecemos el espacio, pero bueno, también queremos realmente participar y que haya una respuesta y poder planificar la ciudad verdaderamente teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Si no, más que nada, no sé si está grabando o muchas gracias. Bueno, estamos haciendo el esfuerzo como
pasear mi constitución originaria en pocas ocasiones, porque fui constituyente de la ciudad y el capítulo ambiental es un capítulo potente, que igualmente hoy, esto fue de 1996, parece increíble, pero pasaron los años, y hoy todavía sabemos más de lo que sabíamos en 1996 y allí arrancaba el debate de los temas ambientales. Hoy hay una convención de biodiversidad a nivel global, una convención de cambio climático, una convención de desertificación, y las ciudades no deben ser ajenas a los compromisos asumidos por el Estado Nacional en relación a estos puntos. Y particularmente, sé que ya varios han hablado, pero en el momento en que construimos esta Constitución, que es vinculante, ya se dijo que ya se detectaba la afectación que se estaba produciendo en los espacios verdes, y la Constitución puso como una cláusula pétrea que los espacios verdes no podían disminuir en la ciudad. Eso ha sido reiteradamente violado a lo largo de estos casi 30 años, pero creo que el Código Ambiental tiene que retomar la buena senda de la intangibilidad de los espacios verdes en la ciudad. Nosotros ahí consagramos una sola reserva, ahora tenemos 3, pero además yo creo que hay que dedicarle un especial capítulo en este Código Ambiental a la biodiversidad en la ciudad, para los asesores o los legisladores que tengan ganas de leer. Yo redacté un trabajo que se llama La naturaleza resiste en la ciudad, que está publicado en la revista de Derecho Ambiental, donde contaba cómo también la organización ciudadana en la ciudad había generado iniciativas y resistencias frente al avance del extractivismo. Hay muchos proyectos que todavía no están cumplidos y han sido reiterados en distintas ocasiones por los corredores verdes y todos los proyectos que presentamos en conjunto quienes integramos las tierras verdes ferroviarias. O sea, el sueño de los grandes parques verdes y públicos de la ciudad todavía está incumplido. Avanzaron con la venta de muchos lotes, pero todavía la batalla que han dado vecinos en Caballito, en Colegiales, con mayores éxitos que otros, como Palermo o los de Liniers, que algunos fuimos abandonando algunas luchas, pero la ciudad debe retomar esa iniciativa, debe estar en el Código Ambiental el rescatar los playones ferroviarios que puedan ser rescatados y el rescatar los proyectos de corredores verdes, porque es imprescindible para la biodiversidad en la ciudad. Y me alegra que hayan puesto lo del tema del arbolado junto con biodiversidad, porque también lo que detectamos es que en muchas partes de la ciudad donde hay arbolado lineal o donde hay buenas condiciones, se forman espontáneamente esos corredores verdes que permiten la protección de la biodiversidad. Además, habría que incentivar todo lo que tiene que ver con la posibilidad de huertas públicas, vecinales. Hay barrios donde esto parece imposible, pero hay barrios donde es más factible. Incluso hay vecinos que han tenido la iniciativa de poner huertas o de hacer sembradío en sus veredas. Esto obviamente hoy es ilegal y clandestino, pero va generando la apropiación por parte de los vecinos de una buena práctica. Y por otro lado, a veces hay pequeños espacios en las grandes ciudades, uno en Nueva York, en París, en ciudades donde hay construcciones y edificios, se abren pequeños huequitos donde se puede hacer un nuevo espacio verde, ganar un espacio verde para los vecinos, y me parece que esta tiene que ser la filosofía. O sea, yo esperaría del Código Ambiental que volvamos a recuperar la proporción de espacio verde y público por habitante que indica la OMS. Entonces, eso significa que cuanta oportunidad hay que tratar de tomar esos terrenos para poder hacer espacios verdes. Entonces, en síntesis, proteger las reservas que están, ver de poner en el código
los corredores, los varios proyectos de corredores verdes o de biodiversidad, han tenido distintos nombres que se habían presentado, recuperar los proyectos de ley de los grandes parques verdes y públicos a partir de los playones ferroviarios y promover todo lo que sea, es parte de una mirada distinta y de un cambio de paradigma en la ciudad en relación a la relación con la naturaleza. Lo hablábamos el otro día en relación al tema de los residuos. Entonces, si los vecinos y vecinas toman conciencia de que se puede sembrar en un espacio público, de que se puede compostar en un espacio público, de que hay lugares donde no hay que irse muy lejos para poder tener estas actividades colectivas, esas cosas funcionan y avanzan. Y la otra cosa es que yo creo que hay que prohibir la poda indiscriminada. Este es un tema que es muy caro a mi querida amiga Marianne, de basta de mutilar nuestros árboles, del cual yo también soy parte. Pero digo, las empresas, no quiero ser cortés con el lenguaje, pero digo, de la misma manera que señalamos la vez anterior, el negocio, el curro de las empresas de residuos, también es un negocio la poda, porque podan cualquier cosa, podan sin ningún criterio. Entonces, nadie quiere poner en riesgo ni la vida ni la seguridad de las personas, pero son empresas no especializadas, que no saben nada de la naturaleza ni del buen vivir, que pueden de la misma manera recoger residuos, no sé, cementar un pozo o podar. Eso no nos sirve y me parece que ahí hay que darle más confianza y más intervención a las comunas, que para eso están nuestras juntas comunales, porque cuando uno está más cerca de las actividades también se preocupa más. Nosotras, en muchos casos, cuando están serruchando un árbol en el barrio, llamamos a los puntistas, tenemos una intervención. Entonces, por favor, yo creo que habría que directamente prohibir la poda indiscriminada, habría que establecer mayores requisitos para cuándo se debe podar o no, y el espacio que tienen que tener los árboles en su base para recibir el agua, multas más fuertes para las empresas constructoras que cementan los árboles. Esto lo estamos viendo todos los días. Aparte, digo, no es que está pasando en un rincón oculto. Avenida Santa Fe y Scalabrini Ortiz. Serrucharon un árbol de este porte a la vista de la policía, había varios funcionarios del gobierno de la ciudad de distintas índoles. Se hizo la denuncia, pero nada los detuvo. Entonces, digo, estas cosas tienen que tener una multa más importante. No se repara el árbol serruchado con otro árbol joven. Y me parece que además hay que hacer más campañas y más información. Muchas veces yo veo los obreros mismos, gente que toman los árboles como si fueran objetos, ¿no? Como si fueran un objeto más de la vía pública. De la misma manera que la parada, puedo colgar un cable, puedo atar no sé, son seres vivos. Si no tomamos conciencia de que los más importantes seres vivos que tenemos en la ciudad son nuestros árboles, nuestras plantas, nuestros espacios verdes, estamos en problemas. Entonces, me parece que eso tiene que ser redefinido. Me preocupa también la situación del ecoparque, no quisiera dejar de mencionarlo, porque hicimos el cierre del zoológico, su transformación, pero eso está abandonado, inacabado, no deja de ser un negocio para, digamos, un patio de comidas. Entonces hay que revivificar el ecoparque con la misión educativa, con la misión, digamos, de una centralidad urbana histórica, patrimonio, que además tenga
por objeto la preservación de la biodiversidad y que sea el símbolo del cambio de paradigma de una ciudad que convive en la naturaleza, con la naturaleza. Hay muchas ciudades del mundo que se preocupan porque la naturaleza esté viva dentro de la ciudad y eso es imprescindible. Y después, poder promover las terrazas verdes, están en el código de planeamiento, pero son inalcanzables, o sea, hay que poder hacer que esto esté más cercano a la gente, que en una casa vieja vos puedas adaptarla para poder tener más verde. Esto está solo hecho para los grandes emprendimientos y las grandes torres que hacen una terraza verde como de cemento y fantasía, disneylandización de la ciudad. Pero nosotros queremos otro tipo de ciudad con las huertas comunitarias, con los espacios comunes verdes. Me parece que las veredas también tienen más oportunidad de verde. Estos cementos que ponen no son buenos. Se podría hacer en las veredas que son anchas un espacio que tenga más pasto. Hay muchas maneras de construir verde en la ciudad que se están desaprovechando y creo que el código puede tender a potenciar esas posibilidades. Gracias. Muchas gracias. Le paso la palabra a Braga Martínez Alejandra de Consciente Colectivo. Buenas tardes a todos y todas. Tengo la voz un poco tomada, así que pido perdón por eso, pero voy a tratar de ser clara. Desde Consciente Colectivo, una organización integrada por jóvenes que trabaja por la justicia socioambiental con perspectiva de derechos humanos, venimos hoy a compartir algunas reflexiones sobre el rol del arbolado y de la biodiversidad urbana en el marco de la redacción del nuevo Código Ambiental de nuestra ciudad. Vivimos en un contexto de crisis climática cada vez más evidente, con olas de calor extremas, inundaciones, precipitaciones intensas, proliferación de enfermedades infecciosas y aumento de la contaminación. La ciudad de Buenos Aires ya está sufriendo estas consecuencias que se intensificarán en los próximos años según proyecciones científicas de, por ejemplo, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Frente a esto, las ciudades necesitan avanzar de forma urgente en políticas de adaptación al cambio climático y una de las herramientas más eficaces y costo eficientes con las que contamos es la infraestructura verde urbana compuesta por el arbolado y la biodiversidad. No se trata de una cuestión estética ni decorativa, hablamos de sistemas vivos que cumplen funciones esenciales para nuestra supervivencia y nuestro bienestar. La biodiversidad urbana no se limita solo a los árboles, incluye también arbustos, selvas selectivas, insectos polinizadores, aves, hongos, microorganismos del suelo y los ecosistemas que los sostienen. Cada una de estas formas de vida cumple una función ecológica clave y sin ellas el arbolado pierde vitalidad y resiliencia. Entonces, proteger la biodiversidad urbana es también proteger la salud del suelo, la calidad del aire y la capacidad de los espacios verdes de resistir el calor y la contaminación. Ahora voy a leer algunos datos contundentes. Por ejemplo, The Lancet afirmó que plantar árboles en un 30% del espacio urbano podría evitar 1/3 de las muertes por olas de calor. Asimismo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sugiere que las superficies con sombra arbórea pueden ser hasta 25 grados más frías que las zonas sin sombra. El país también afirmó que un parque puede reducir la temperatura ambiente hasta 6 grados centígrados y una hilera de árboles hasta 12 grados centígrados. Además, las raíces de los árboles pueden ayudar a infiltrar el agua de lluvia, mientras que su follaje ralentiza el escurrimiento superficial y previene las inundaciones. Acá ya lo mencionaron y todos lo sabemos. Los árboles filtran partículas contaminantes del aire, disminuyen el estrés, mejoran la salud cardiovascular y respiratoria y aumentan la esperanza de vida en zonas urbanas. En otras palabras, los árboles y los ecosistemas urbanos salvan vidas. Por eso sorprende que, en lugar de ampliarse,
las políticas de arbolado y espacios verdes estén siendo desfinanciadas y vaciadas. En nuestra ciudad hemos asistido a pérdida de cobertura vegetal, cementación creciente, privatización de espacios públicos y destrucción de ecosistemas valiosos. Estas decisiones van a contramano de una estrategia de adaptación climática seria y responsable. Cabe recordar que el Plan de Acción Climática de la Ciudad a 2050 incluye, como una de sus metas, la plantación de 100.000 árboles para el año 2025. A meses de ese plazo, sería clave conocer cuál es el grado de avance de esta meta y cómo se monitorea su cumplimiento. La adaptación no puede sostenerse en anuncios vacíos, necesita planificación, presupuesto y participación ciudadana. Desde Consciente Colectivo, entonces, creemos que el futuro código no puede ser solo una declaración de principios. Para que no se convierta en letra muerta, debe incluir mecanismos efectivos de participación, acceso a la información y control ciudadano. Esto es algo de lo que ya hablamos en la primera mesa de trabajo, pero creemos que es transversal a todos los temas y por eso lo volvemos a traer. Que las vecinas y los vecinos, las organizaciones barriales y ambientales puedan auditar, opinar y participar activamente en las decisiones sobre el arbolado, su mantenimiento, su reposición y su expansión. Por eso, proponemos que el código contemple procesos de planificación participativa del arbolado urbano y la protección activa de la biodiversidad local, acceso público a mapas de cobertura arbórea, corredores biológicos y datos de mantenimiento, presupuestos específicos y metas medibles, como las ya asumidas en el Plan de Acción Climática, mecanismos de denuncia para podas indiscriminadas, talas irregulares o pérdida de biodiversidad por proyectos urbanos, y articulación con políticas de salud, educación, espacio público y justicia climática. Los árboles y la biodiversidad no son un lujo, son nuestra mejor defensa frente a un clima que cambia. Si tomamos en serio la adaptación, estas políticas deben ocupar un lugar central en la planificación ambiental de la ciudad. Gracias. Muchas gracias. Le paso la palabra a Lucas, perdón si digo mal el apellido, Lebeau, de el CONICET. Bueno, buenas tardes. Es la primera vez que me toca estar acá. Agradezco la oportunidad. Nosotros somos yo vengo de la Universidad de Buenos Aires, soy investigador de CONICET. Tenemos un grupo que se llama Ecología Urbana. Ahí investigamos la relación entre las aves y la infraestructura que hay en la ciudad, ya sean los edificios y la vegetación. Y creemos que es fundamental estudiar estas cosas, cómo se relacionan las aves con lo que hay en la ciudad para poder dar recomendaciones. Lo que vemos es que se conoce muy poco de aves, ni hablar de otros grupos de bichos, insectos, murciélagos, roedores, etc. Así que nosotros, voy a hablar de la perspectiva de las aves. Me voy a centrar en algunas cosas que fuimos descubriendo con los trabajos que hemos hecho en los últimos años. Uno de los factores, principales que disminuye la cantidad de especies que hay en una calle, en un parque, es el ruido, la cantidad de decibeles o la cantidad de autos que pasan. Y esto afecta a la salud en general. Creo que he visto un mapa del ruido de la ciudad de Buenos Aires. No sé quién lo ha hecho, pero es fundamental. El gobierno de la ciudad. O alguna persona que trabaja para el gobierno de la ciudad. Ese tipo de información es fundamental. Entonces, hay un mapa. ¿Cómo? Hay una ley que obliga a hacerlo. Buenísimo. Desconozco mucho las leyes. Así que ahora he aprendido un montón. Están zonificados los niveles admitidos. Buenísimo. Entonces, trabajando en eso, se logra mejorar la calidad de vida y también la biodiversidad. Yo estuve recientemente el año pasado en París y hay una avenida que es el equivalente a Santa Fe, Rivoli, que disminuyeron el tráfico de bicicletas todo el tiempo y hubo un cambio impresionante. Y es la voluntad política.
Pero nosotros hacemos investigación más allá de forma utópica o más allá de la voluntad que haya, porque creemos que es fundamental que haya la información, porque el día que la voluntad política esté, se va a requerir esa información. Entonces es fundamental tener la información. Entonces el ruido, después hemos visto la relación entre los árboles y las aves. Lo que vimos es que las aves usan árboles nativos de la Argentina, de esta región en la cual vivimos también, y también usan árboles exóticos, como los cipreses, araucarias, robles. O sea que es fundamental hacer estudios porque no solo sería importante mantener o plantar árboles nativos, sino que dejar árboles exóticos que son usados por aves de la región es importante. Ahora hay árboles exóticos que también serían importantes para las aves nativas de la región. También se habló de pequeños parques. Nosotros lo denominamos microparques, que serían parques de menos de media hectárea, de la primera mitad de manzana o menos, que en inglés son pocket parks. Yo en mi barrio, en el Parque Chá, veo que hay múltiples posibilidades de crear microparques, pero se va a construir un edificio. Y es una lástima. Y se habló de corredores, y estos microparques tendrían múltiples funciones, pero podrían favorecer la dispersión de especies. Así que consideramos que también que la creación de microparques es fundamental. Dos cosas que se podrían hacer ya, que no son difíciles, es cartelería en los parques, que es lo que lo he visto en Londres y en París. En cualquier parque Lezama, agronomía hay cartelería de mariposas, pero en otros parques de la ciudad se puede poner cartelería con las especies que hay. Horneros, orzal, calandra, o sea que la gente que acá en un parque ultracéntrico va la gente y ya conoce las especies de aves que hay. Y otra cosa es que en los parques se tiende a mantener el césped. Lo que podría hacer es dejar que la vegetación crezca espontáneamente, al menos en los bordes del parque. Esto lo he visto en parques de Londres. El borde del parque tiene toda vegetación espontánea que crece, y eso además sería beneficioso para eliminar los niveles de ruido, porque un borde del parque que tiene árboles y que tiene vegetación espontánea, herbácea o arbustos, hace que entre menos ruido. Eso lo vemos en el jardín botánico. Uno entra al jardín botánico que está ahí en una zona muy ruidosa, y en el jardín botánico no percibís tanto ruido. Así que esas son dos cosas que se pueden hacer. Y después estamos trabajando con las lagunas urbanas. Ahí hay mucha potencialidad para mejorar. Las lagunas que tenemos en el bosque de Palermo tienen un borde de cemento, y lo que podrían tener las lagunas, lagos regatas y otras que están por ahí cerca es vegetación acuática nativa, juncos, totoras. También se podría poner vegetación flotante, y eso, por lo que estuvimos analizando nosotros con datos que juntamos de lagunas de acá y otras ciudades de la región, y lo que vi en lagunas de Londres, es que sería muy beneficioso para las aves. Habría muchas más especies de aves en las lagunas. Hay especies de aves que necesitan juncos, totoras. Y esto, los lagos urbanos son fundamentales, son muy importantes. La gente admira mucho y va a visitar esos parques porque tienen un cuerpo de agua. Y si se agrega más vegetación nativa, si el borde no solo tiene cemento, sino que tiene vegetación, sería muy importante. También costas barrosas, hay especies de aves que necesitan una costa barrosa en el lago, no solo totoras y juncos. Eso es lo que diría hasta el momento. Y después, te mandaría un documento donde está todo más detallado, donde hay más. También otra cosa que hicimos es trabajar con los cementerios, es verificar la biodiversidad de los cementerios acá y en ciudades de Latinoamérica, con un estudio así con mucha gente, muchos investigadores de Latinoamérica, y vimos que los cementerios acá en la ciudad de Buenos Aires tienen igual o mayor cantidad de especies de aves que los parques, que son muy importantes por diferentes factores, porque hay menos gente ahí, o porque tiene una cantidad una heterogeneidad de tipos de vegetación que favorece la biodiversidad. O sea que los cementerios por lo menos habría que mantenerlos, no habría que alterarlos,
y también tienen potencialidad de mejorarse los cementerios, ¿no? Y otra cuestión con los parques urbanos es que los parques urbanos tendrán que ser heterogéneos. Tendrán que haber parques urbanos, en el diseño de parques urbanos tendrán que haber parques que sean con mucho césped y parques que tienen árboles también, o sea, parques de dos tipologías, porque lo que hemos visto es que los parques que son con mucho césped son usados por especies nativas, como los teros, que viven en el suelo, o hay especies de migradoras de la Patagonia que están invernando acá, que los usan. O sea que tener parques con diferentes diseños, parques abiertos y también parques arbolados, ayudaría a que haya más especies de aves en la ciudad, en total. Así que bueno, nuestro grupo de investigación sigue trabajando con muchos aspectos para conocer cómo interactúan las aves con la ciudad, para poder dar recomendaciones. También hay que tener en cuenta que la biodiversidad es dinámica. Ahora hay caranchos y gavilanes mixtos en la ciudad, antes no estaban. Y es muy dinámica, pueden aparecer especies que antes no estaban, se van adaptando progresivamente. Y bueno, para cerrar, nosotros también opinamos que es fundamental esto, que hacer una ciudad más amigable para las aves es una ciudad mejor para nosotros. Es así. Porque bajas el ruido, tenés más verde, la gente tiene más contacto con la naturaleza, etc. Bueno, muchas gracias. Vení. Le paso la palabra a Eduardo Manene. Sentate acá. No. Dale, Yo me quedo en la silla acá. Voy a empezar a quejándome que yo también, que era la hora de mi siesta. Pero sí, acá con tu jefe. Y lo segundo es que, bueno, descubro que Lucas vivimos en el mismo barrio y nos... Bueno, Eduardo, acércate al micrófono. Hola, ¿qué tal? Eduardo N. Bueno, colaboré otras veces. Yo tengo un punteo. Primero quiero decir que fue un placer escuchar a todos. Coincido con todos, dijeron bien lo que yo a veces quiero decir y me sale mal. Y está buenísimo. Y no, está buenísimo. Esto no hubiera sucedido hace 10, 15 años. Y todo este diálogo no hubiera sucedido. Bueno, yo voy a hacer un punteo. El derecho del disfrute de la biodiversidad, pero a escala de barrio, no solamente ir a una reserva. Todos nos tiene que llegar, o sea, es el disfrute la palabra clave. Lo otro es la accesibilidad a la biodiversidad, que es más o menos parecido en el sentido que la biodiversidad debería estar cerca de nosotros, no es que yo tenga que ir. Esto está sucediendo y lo que decía Lucas es verdad, bueno, los escucha, yo tengo fuegueros en mi casa en este momento, todos los inviernos vienen los fuegueros, me visitan, es un mes con fueguero. El fueguero es un ave de color naranja subido y la hembra es amarilla y vienen al espinillo. Bueno, hay un tema preocupante que es el cambio climático y es que los árboles de Buenos Aires son de zonas templadas y se están muriendo muchos. No sé si se han dado cuenta que en verano se le caen las hojas a los árboles cuando tiene que ser en otoño. Eso porque son árboles de zonas templadas. Entonces hay que hacer un recambio de la diversidad de árboles de la ciudad, los plátanos y otros de hojas grandes, más allá de que no me gusta el plátano porque afecta a la salud, simplemente por eso, hay que empezar a cambiarlos. Pero no está el escenario, y coincido con usted, no está el escenario para eso. Hay que no trabajar para cambiar los árboles, sino para trabajar para cambiar el escenario, porque lo que no quieren cambiar son las personas que tienen que decidirlo. Les cuento un caso. En este momento se murió la mitad de los árboles de una plaza de Buenos Aires y en parte por el cambio climático. Son árboles de 40, 80 años que se murieron, o sea, 40, 80 años que vivieron bien y se murieron varias especies de distintas edades en el mismo verano. Y ya la veíamos venir, digamos. Eso tiene que ver con el cambio climático. Además que los plátanos, en mi estudio de caso, los plátanos pierden las hojas en este momento en verano y el tala, que es un árbol nativo, fructifica. O sea, es
es simple, es fácil de observar. Pero ese es un cambio importante porque son muchos miles de ejemplares los que hay que cambiar. Y todavía no está el escenario humano, digamos, para eso. Yo creo que el otro tema es enfocarnos más a los objetivos, más allá de que hay 3 reservas, todo eso está buenísimo, pero son objetivos los que tenemos que plantear, digamos. Otro tema es el monitoreo. Me gustaría que hubiese monitoreo de indicadores de biodiversidad. No puede haber médicos sin termómetros, peor los enfermos. Y lo otro también, ya vamos un paso más, y acá es el vínculo con los médicos. Me gustaría que hubiese un monitoreo de indicadores de bienestar humano vinculado a la biodiversidad. O sea, esa teoría, ver si está funcionando. Yo creo que sí, pero bueno, no es cuestión de creencia, ¿no? Hay estudios, no acá, pero Sí. Por eso tiene que ser, y eso es posible hacer monitoreo, indicadores, algo objetivo, ¿no? Otra cosa que también tiene que ver con mucho lo que se dice, es que haya premios y estímulos a los emprendedores barriales. O sea, toda esta gente que mencionaron, que no tienen nombres conocidos, que están haciendo algo, merecen un premio. No digo monetario, pero simplemente que alguien le diga que está haciendo las cosas bien. Eso me parece importante. Inclusive, bueno, después vamos a por algo más. El otro tema que integrar en la planificación de la biodiversidad al área metropolitana. O sea, debemos ser participativos con nuestro entorno. Yo sé que es complicado, son 40 jurisdicciones diferentes, más la ciudad, pero es lo que hay que hacer, hay que ir para eso, no podemos planificar sin nuestro entorno, o sea, en realidad no hay una ciudad de Buenos Aires, la naturaleza es un conjunto acá. Entonces creo que la escala sería metropolitana, por lo menos, todo lo urbano. Yo le dejo una tarea. Después la otra, pero me parece que la ciudad debe empezar a promover eso, lo necesita la ciudad además. Después la otra, promover desde la ciudad legalmente una figura de conservación del riachuelo y del río de la Plata. Creo que tenemos derecho a eso. Después me hablan de jurisdicciones y otras cosas, no importa, tenemos derecho. Y creo que merecemos tener una figura de conservación en los únicos ríos que nos quedan. Lo otro, enriquecer las figuras de conservación dentro de la ciudad. O sea, que haya varias categorías de manejo, como se llama. O sea, que haya figuras distintas. Las categorías de manejo son las figuras, las tipologías de reservas, incluyendo alguna figura que tenga que ver con los privados. O sea, si un privado quiere declarar un santuario, el nombre que ustedes quieren, a su espacio, y quiere tener restricciones de uso, inclusive en su espacio mientras viva, que sea una figura legal eso, como hay fuera de la ciudad, digamos. No puede ser que fuera de la ciudad eso exista y acá no. Y creo que me queda un par de cosas más de mi punteo. Bueno, lo otro, me gustó la presencia de Lucas. Y es la academia en la mesa de trabajo. Eso es un poco lo que yo veo en Lucas, ¿no? Más allá de acá aparecen personajes que conozco, que están también en la academia, pero me parece importante. Eso es algo que yo quisiera, es que hubiese proyectos de conservación y de restauración participativos en la ciudad. No hay en este momento. Son proyectos de investigación o temas personales, como el Arboretum, que tiene nombre y apellido. Y lo último, que tal vez tiene que ver con mi edad, es priorizar sitios de enriquecimiento, escuelas, hospitales y, por supuesto, asilos de ancianos. Gracias. ¿Podría hacer 3 aclaraciones? Ahí Eduardo decía de los premios. Nosotros el sábado hicimos una plantación comunitaria ahí alrededor del Arboretum, y no solo que no tuvimos premios, sino que porque pusimos unos carteles, vino el director del parque que está a cargo del parque el fin de semana con la policía a amedrentarnos, diciéndonos que era una contravención colgar un cartel.
que lo hemos colgado incluso por dentro del arboretum, porque ya nos habían dicho que por fuera del parque no se podía. Así que no solo que no nos premian, nos amedrentan. Con respecto a las reservas, acuérdense que en el Parque Sarmiento hay una nueva reserva, que son 4 las reservas en la ciudad, no son 3 ya. Y con respecto a los arroyos que decía Eduardo, también, bueno, a lo mejor pintando toda esta realidad como que un poco utópico, pero nosotros tenemos muchos arroyos en la ciudad que están todos entubados y que viendo cómo se viene pensando las ciudades con esto del cambio climático, ya en muchas ciudades se está pensando en sacar cemento, desentubar ciertas partes, ciertos tramos de esos arroyos. No sé, a lo mejor para nosotros es demasiado, pero sería bueno poder por lo menos pensarlo, ¿sí? ¿No? Soñarlo un poco y sería bueno también que podamos disfrutar de nuestros arroyos en algunas. Es recuperar nuestra identidad como ciudad que bueno, quedó ahí sepultada y bueno, eso nomás. Gracias. Yo me acordé, digamos, ¿ahí se escucha? No se escucha nada. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Me acordé de 2 cosas más. Primero, los parques costeros. Me había olvidado porque en realidad en la Constitución de la ciudad también pusimos de la intangibilidad de los parques costeros y de la recuperación de los espacios verdes públicos costeros. Y recordaremos que tuvimos varias batallas campales, 2 o 3 batallas campales, y llegamos a tener una iniciativa popular con las firmas que no fue tratada para crear un parque verde y público. El proyecto de mi compañero Manuel Urueña del CDH era 100% verde toda la costa, de punta a punta. Obviamente nos están respirando en la nuca los proyectos inmobiliarios para seguir avanzando sobre la costanera, pero yo creo que es crucial la recuperación de la costa del Río de la Plata y reivindico también la costa del Riachuelo. Nosotros desde ACDH y acá también las compañeras de la Fundación Ciudad hemos trabajado mucho por el saneamiento del Riachuelo. Creemos que hay tramos espectaculares del Riachuelo. Eso no deja de ser también, no deja de estar al acecho de los negocios inmobiliarios, porque no deja de ser territorio urbano, y la apuesta es la especulación inmobiliaria también en esa zona, pero creemos que deben protegerse todos los espacios que sea posible, verdes y públicos, a lo largo de la costa del Río de la Plata y del Riachuelo. Y tomo las 4 reservas, y es muy importante porque también ha habido y hay, algunos han perdido estado parlamentario, proyectos de ley trabajados por los vecinos para desentubar arroyos. Algunos, no sé, estamos hablando de desde hace 30 años, muchos vecinos presentaron proyectos para desentubar arroyos, sobre todo en el momento en que había situaciones de inundación grave en algunos barrios de la ciudad. Recuerdo todos los proyectos de la Comuna 12, justamente los vecinos de la Comuna 12 tenían muchos proyectos para eso. Me parece que hay que tomarlos, mirarlos, y yo también apostaría a que se puedan hacer cosas muy interesantes con este tema para la protección del ambiente y que ayudaría mucho también a favorecer que no haya más inundaciones y que amortiguar el cambio climático. Gracias. Muy chiquita. La Ciudad de Buenos Aires tiene un pliego de tratamiento del espacio verde, y para todos los espacios verdes mismos se tiene en cuenta la comuna. Entonces, actualizar y modificar los pliegos para que se tengan en cuenta las características del barrio y que se tenga en cuenta la vegetación y el movimiento que tiene el barrio en realidad. Y otra cosa más es que las veredas, generalmente los árboles de alineación son todos iguales. Una vez le consulté a una persona del gobierno de la ciudad por qué eran todos iguales y dijo que es para facilitar la poda.
Bueno, estamos por finalizar este encuentro. Muchas gracias a todas y todos el esfuerzo que es para todos venir hasta la legislatura. Les agradezco infinitamente porque los aportes son muy valiosos. Y bueno, los esperamos en la próxima reunión. Nos quedan 3 reuniones los próximos 3 martes en este mismo horario. Queda a disposición el mail. Nosotros lo cambiamos la semana pasada. Pongo a disposición el mail de mi despacho, que es dic.barreto@gmail.com. Ahora igual si quieren hacer una tarjetita no hay problema. Para aquel material que quizás nos quieran enviar, todo suma, toda esa información y informes y trabajos que tengan sobre las distintas materias que vamos. dic.barreto@gmail.com. Como les decía, todo ese material suma muchísimo a los equipos de trabajo, así que está a disposición para lo que quieran enviar. Y te hago esta pregunta, más allá de las reuniones de consulta climática, ¿qué cronograma piensan ustedes, porque viene la guardia electoral del año y todo significa, cómo suponen vos que van a tener el primer borrador, cuándo lo podemos ver, lo vamos a llevar por las comunas, cómo imaginás vos el final de la fiesta, digamos? No queremos quedarnos sin comer la torta. No, para nada. De hecho, cuando terminemos estas mesas, el periodo de mesas de trabajo con organizaciones, que es esta etapa, les vamos a mandar un informe de lo que estuvimos trabajando, de lo que pudimos recoger de cada una de las mesas, y la idea es poder ya salir. En principio está mi compromiso de ir a los distintos barrios, sumar a la voluntad del resto de los legisladores también para acercarnos in situ a cada uno de estos espacios que ustedes mencionan en todas las mesas. Entonces, es importante que nosotros podamos estar ahí, así que esa segunda, creo que ya la tercera etapa de este proceso, sería acercarnos a los Por supuesto, nosotros estamos conectados, obviamente tenemos el contacto de todos donde fueron convocados y ahí les vamos a mandar el informe de lo que se trabajó hasta ahora, y cuando tengamos el